Buscar Lucas capítulo 19 versículo 10. Amén. Lucas capítulo 19 versículo 10. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. ¿No está? Lucas capítulo 19 versículo 10, con un amén empezamos. Dale más atrás. Amén. Marco, ayúdame. Lo tenemos, amén, ok. Ahí mismo sentado leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo dice en otra traducción, pero está diciendo lo mismo que su traducción. Amén. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar lo que se había, no le escuché, lo que se había. Amén. Quiero predicar con el tema el ministerio de la reconciliación. Ese es el tema que quiero predicar de parte del Señor. Dios en estos últimos días, más que nunca, ha estado tratando conmigo acerca de eso, del ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos han sido llamados en ese ministerio? Dígame. Todos hemos sido llamados para el ministerio de la reconciliación. Créame que yo por mucho tiempo, Michael, ayúdame, no me haga eso. Créame, hermano, que yo por mucho tiempo había leído este texto. Asimismo, hay palabra de Dios en la Biblia que por un acento cambia el sentido de lo que quiere decir. Aún el tono de voz con el que usted lo lea. Por eso es muy importante saber cómo leer la Biblia. A veces un tono de leerla o un acento, un punto, una coma, eso cambia y trata de decir algo. Si nosotros no lo decimos de la manera como fue escrita, pues vamos a perder una gran verdad de muchas cosas. Como por ejemplo, yo he escuchado personas que han dicho que Jesús en una ocasión dijo: estudien las Escrituras porque en ella está la vida eterna. ¿Cuántos han escuchado eso? Y la Biblia lo dice. Mas sin embargo, si tú lees el verso anterior, te vas a dar cuenta que Jesús no está diciendo eso. Jesús está hablando con los escribas y los fariseos y le está diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras porque en ella a ustedes les parece que está la vida eterna, y esa escritura que ustedes leen habla de mí. Pues entonces, ¿por qué no creen en mí? Entonces Jesús no le está mandando a ellos a leer, está hablando con personas que leían. ¿Entendió lo que le dije? Entonces Lucas capítulo 19 versículo 10 relata una historia muy importante. Jesús está caminando, un señor llamado Zaqueo, que era más o menos del tamaño mío o de Javier, pero de ahí no pasaba. Era pequeño de estatura. Él se propuso en su corazón, él quería ver a Jesús. Había escuchado todo lo que Jesús hacía y estaba haciendo. Este señor en el pueblo de Israel lo categorizaban como un pecador porque era cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos, en su mayoría, para los judíos, eran pecadores. ¿Por qué pecadores? Porque ellos les cobraban a los mismos judíos en la tierra de Israel. Entonces un judío no podía soportar cómo un judío se ponía a trabajar con el imperio romano. O sea, el imperio romano fue que lo había esclavizado. Entonces ellos a todos los cobradores de impuestos lo tenían como pecadores. Y había una ley que decía de que un santo no podía ligarse con estos tipos de personas, porque si se unía a ellos, entonces quedaban inmundos. Ok, no sabemos la historia. Jesús está caminando. Zaqueo busca toda la forma de ver a Jesús. Como él era pequeño de estatura, vuelvo y le digo, desde yo a Javier, de ahí no pasa. Él dijo: de la única manera que puedo ver a Jesús es si me encaramo en algo, si subo de estatura para poder ver a Jesús. La Biblia dice que Zaqueo, siendo astuto, se subió a un árbol y desde ese árbol veía a Jesús.
y se llevó una gran sorpresa. Y es que mientras Jesús caminaba, Jesús se detiene debajo del árbol, mira para arriba y le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Zaqueo desciende de una manera, imagínese usted. Zaqueo quería ver a Jesús, y lo que él menos pensaba, que Jesús lo iba a llamar por su nombre y que ese día Jesús iba a comer en la casa de él. Así que él desciende contento, lo lleva a su casa. Pero en ese mismo momento todos los escribas, todos los fariseos, todos los religiosos no pueden soportar cómo Jesucristo, proclamándose el Hijo de Dios, proclamándose el Mesías, proclamándose el libertador de los judíos, entrar a la casa de un pecador para comer con ellos. La Biblia dice que ellos comenzaron a blasfemar, comenzaron a decir cómo este hombre que se llama el Mesías, se llama sacerdote, cómo él está en la casa de un pecador. Como Jesús conocía el designio del corazón del hombre, todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre habla, Jesucristo lo sabe. ¿Cuántos sabían eso? Entonces Jesús da una palabra dentro de la casa mientras están comiendo. La vida de Zaqueo fue removida. Zaqueo no pudo contenerse, porque tenía en su casa más que nada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe lo que es usted compartir un plato de comida con el Creador del universo. Usted sabe lo que es usted compartir un momento de amistad con el Mesías. Y no solamente eso, sino que Zaqueo hasta ese día nunca se hubiera sentado en una mesa con un líder religioso. Zaqueo nunca en su vida tuvo un choque de palabras de 2, de 3 minutos con un sacerdote, con un escriba, con un fariseo, nunca. Porque los escribas y los fariseos se creían muy santos. Entonces Zaqueo, esto le está removiendo las entrañas, viendo a Jesús, compartiendo con personas pecadores, haciendo cuento entre ellos, charlando como que nada estaba pasando, y con su cara de amor que Jesucristo nunca perdió. Zaqueo es removido y dice: no, hoy yo le voy a devolver la mitad de mis bienes a todo el mundo. Entonces los religiosos que estaban hablando más afuera, cuando escuchan que Zaqueo iba a dar los cuartos, dijeron: ve, ahora la cosa se puso buena, está bien. Pero Jesús da una palabra, y aquí va el mensaje: porque yo, el Hijo del Hombre, vine a salvar y a buscar lo que se había, ayúdenme a predicar, lo que se había, no a lo que se habían perdido. Cuando yo leí esto, mi vida fue sorprendida, porque yo por tiempo en la calle leí este texto y predicaba, porque Cristo vino a salvar y a buscar a los que se habían perdido. Amigo, tú pecador que me escucha, Jesucristo vino a buscarte y a salvarte. Más sin embargo, eso no es lo que quiere decir ese texto. Léalo, está en su Biblia. Jesús no dijo: yo vine a buscar a los que se habían perdido, ni tampoco dice: vine a buscar el que se había perdido. Dijo: lo que se había perdido. No está hablando de gente, está hablando de una forma de algo. Una forma que se perdió por el estado religioso. ¿Qué fue lo que Cristo vino a salvar y a buscar? Lo que se había perdido, de compartir con los pecadores para que ellos conozcan a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice: no te preocúpense, yo vine a buscar y a salvar esto, lo que se había perdido. Y haciendo lo que se había perdido, se salvarán lo que se habían perdido. Entonces el problema de nosotros es que nosotros somos muy evangélicos donde no deberíamos ser muy evangélicos. Y a veces no somos muy evangélicos donde deberíamos sí de ser evangélicos. Usted no ve cristianos en la calle, en su trabajo, su forma, como ellos hablan. Le ponen una pared a la gente, no le abren una relación de amistad. Hay personas que le tienen miedo a hablar a los evangélicos porque ellos todo lo espiritualizan. Mas sin embargo en la iglesia no son espirituales. Entonces, si hay un lugar para ser espiritual en la iglesia, danza y hable en lengua, alabe a Dios, a la iglesia haga eso, pero no hable en lengua en el trabajo. Entonces usted entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces Jesús está diciendo: yo vine a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido iba a traer a lo que se habían perdido. El ministerio de Cristo fue un ministerio de reconciliación.
de reconciliación. Dios le dio una palabra a Adán y le dijo: trabaja. Porque nosotros hemos sido mal enseñados. Nosotros pensamos, incluso, que aún categorizamos cuáles son las cosas espirituales. Usted agarra a un cristiano y dice: ¿qué es espiritual? Oh, espiritual y ayunar, espiritual y orar, espiritual y cantar una canción cristiana, espiritual y yo hablar en lengua. Mas sin embargo, lo espiritual no se define por lo que se hace, se define por quién lo está haciendo. Dios le dijo a Adán: trabaja. Y cuando yo estudié la palabra trabajar, ¿qué significa? En el hebreo, la misma palabra que se usa para trabajar es la misma palabra que se usa para adorar. Búsquelo en Google, es lo mismo. Marco, la misma palabra que en hebreo un judío usa para adorar es la misma que usa para trabajar. Entonces Dios me enseñó una verdad: mi adoración es parte de mi trabajo y mi trabajo es parte de mi adoración. Usted no ha escuchado este dicho: quiero salir de ese trabajo porque ese trabajo me quita el tiempo de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Mas sin embargo, ese lugar es el escenario para manifestar tu don. Tu don nunca se manifiesta en la iglesia. A la iglesia tú vas a llenarte de la presencia para salir afuera y manifestar lo que tienes por dentro. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? En que a nosotros se nos está enseñando muchas cosas solamente para hacerla en la iglesia, y que en la calle, y que en la casa. Por eso que a veces nos toman de pendejos. Nosotros los cristianos tenemos derecho. Yo digo que si un ser humano se puede expresar con autoridad, debe de ser un cristiano. Porque nosotros sí tenemos la verdadera autoridad. Donald Trump no puede echar fuera un demonio. Usted sí lo puede someter. Usted sí lo puede echar fuera. Porque la autoridad del reino está sobre ti. Así que si alguien tiene que hablar con autoridad, es un cristiano. Pero yo he visto personas que en un ambiente religioso, en una iglesia, son terribles, pero en el trabajo lo toman de pendejo. En su casa no pueden decir media palabra porque no tienen autoridad, porque no ha aprendido a cómo llevar lo de Dios a mi casa, lo de Dios a mi trabajo, lo de Dios a mi escuela, lo de Dios a mi entorno. Yo me gané el 90% de todos mis amigos, porque cuando yo fui al liceo, siendo cristiano, yo fui con una mente de dominar la escuela de parte de Dios. Y ellos me pueden ver ahí en Facebook. El 90%, Juan, el de todos mis amigos me lo gané. Porque cuando yo no era cristiano, yo pensaba que el mundo me lo estaba llevando por delante. Y esa misma autoridad, pero del reino, la llevé a mi escuela. Entonces nosotros hacemos muchas cosas. Solamente la aprendemos para hacerla dentro de la iglesia, pero no para la calle. Yo vengo a decirte algo: el ministerio que Dios te dio es para que lo uses donde nadie conoce a Dios. Tú eres luz en medio de la tiniebla. Entonces el problema es que hemos sido cristianos muy cobardes, muy pendejos. Le tenemos miedo a todas las cosas. Dios está llamando a un pueblo que tenga osadía, que tenga valor. Amado, créame eso. Si no lo hace, vivirá toda su vida esperando que alguien le ponga la mano, esperando que alguien te diga: mira, yo estoy contigo. Y van a venir los días. Yo conozco cristianos que tienen muchísimos años y están en la misma situación, porque hay cosas que Dios que está esperando por ti para que se manifiesten. Nosotros a veces esperamos ser bendecidos, y Dios es el que está esperando que nosotros hagamos cosas para ser bendecidos. Es sencillo. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Y de eso se trata, Ángel, el ministerio de la reconciliación. Desde que yo me entregué al Señor, yo y mi hermano, por la gloria de Dios, siempre hemos tenido ese respaldo. Siempre. Pero yo siempre me he enfocado en lo que nadie ama. Siempre. Siempre. Eso han sido mi amigo. Eso han sido lo que yo más quiero. A mí me gusta juntarme con gente que nadie crea en ellos. Esos son todos mis amigos. Y gente me han llamado: Felipe, ¿cuál es el misterio? Tú estás predicando, Dios te usa. Ese es el misterio. No es tanto orar mucho, ni hablar mucha lengua, aunque todo eso tiene que ver. Sé un buen padre, sé un buen esposo, sé un buen hermano, sé un buen hijo. Entonces hay cosas que son sencillas,
que son las que traen lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Buen hijo, buen hermano, bueno. Tú tienes que ser una persona buena, literalmente. No santo, yo no dije una persona santa, pero sí una persona buena. ¿Cuántos creen que se puede ser bueno todavía en esta generación corrompida? Se puede ser bueno. Que cuando alguien por ahí, Dios libre, haga algo malo, el primero que le llega a la mente eres tú. Porque sabe que tú lo vas a corregir, pero con amor. Sabe que sobre ti hay una palabra de restauración. Eso fue lo que Zaqueo no contuvo. Jesús entró a mi casa y hasta ahora no me ha dicho que soy un pecador. Él está comiendo conmigo, pero la santidad que él tiene me está exigiendo que todo el dinero que yo tengo guardado, que me lo robé, lo saque para afuera, sin medias palabras, sino con su forma de ser. Hay cosas que suceden sin usar muchas palabras, sino con tu estado de vida, de la manera como te comportes, de la manera como tú hables con los demás. Eso lo impacta. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo conozco cristianos que han tenido muchos amigos y después que se convierten ya no son amigos de ellos. Porque al contrario, ahora es que tú debes de ser más amigo de ellos y demostrarle a ellos que tú te puedes gozar sin fumar juca, que tú te puedes gozar sin tener que beber alcohol. Y los amigos que te conocían decían: no, ese muchacho es extraño. Yo sabía que ese no podía vivir sin una botella de licor. Yo sé que ese muchacho podía vivir, pero ahora ya no lo hace. Te va a preguntar: dame el secreto. Y tú ahí entonces le vas a predicar: el secreto es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ese es el secreto. Entonces muchas personas piensan que el propósito de Dios para nuestra vida es solamente, ¿cómo explicárselo de una manera buena? O sea, nosotros a veces pensamos que el propósito de Dios, por ejemplo, es solamente venir a la iglesia. Y hay gente que toda su vida va a estar viniendo y no va a recibir nada nunca en su vida, porque está reteniendo la gloria que Dios ha depositado sobre ti. Pero usted ve personas que aquí se llevan al diablo por delante y en el tren Dios le da una palabra para alguien y se asustan. Está ahí así. La gente lo ve y dice: y este sonso que busca aquí en el tren. Y es un cristiano que habla en lengua y usted lo ve en un culto: ¡diablo ahora! Y usted lo ve en la calle con un espíritu de temor, con un espíritu de cobardía. Manifiesta la gloria de Dios en todo el lugar en el que tú te muevas. ¿Cuántos dicen amén? Manifiéstalo. Las cosas espirituales se basan por quien lo está haciendo. Créame eso. No por lo que usted haga. Sea un buen empleado. ¿Cuántos dicen amén? Que si alguien llegue más temprano al trabajo, seas tú. Predica con tu testimonio. Que si alguien llega más temprano a ese trabajo, seas tú. Y si alguien sale más tarde, también que seas tú. Créame que el día que vayan a promover a alguien en un empleo, no va a ser el que se va rápido, sino el que está dispuesto a darle una hora más sin pedir exigencia. O sea, la gente dice: no, siervo, va acá, usted es gerente mañana de la empresa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros a veces pensamos que todas las cosas necesariamente tienen que ser espiritual, mas sin embargo hay cosas que se pueden hacer de una bien forma de cómo nosotros conducirnos, y eso Cristo nos lo mostró. Nos lo mostró. Yo en ocasiones, allá en el barrio mío de Capotillo, muchas personas que se criaron conmigo, wow, terrible, Satanás agarró la vida, prostitutas feas, pero no prostitutas que salen a la calle solamente, sino involucradas con el vicio, que aún lo mínimo que consiguen es para eso. Se le olvida ponerse ropa, se le olvida peinarse. Nosotros hemos visto personas así, personas que aún todos los dientes. Le estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Y me acuerdo un día, yo iba caminando. Había terminado de salir de una campaña. Estaba bien vestido. Tenía una ropa la última. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Estaba bien? ¿Cuánto creen que los cristianos podemos vestir bien? Claro. Iba caminando y de momento sale esta persona a mi encuentro y se me para hacia el frente. Con los amigos míos que ando se sorprenden. ¿Desde dónde la conoce? Digo: ella es amiga mía. Y cuando ella se me queda mirando, me dice: Felipe, ¿te puedo pedir un favor? Yo dije: ¿cuál? ¿Te puedo dar un abrazo? Le estoy hablando de una muchacha que estaba casi desnuda. Estaba bien mal vestida y tenía un olor encima insoportable. Y yo le dije: ven.
dame un abrazo. Y cuando yo le di ese abrazo, esa muchacha, para mí ese ha sido el mejor momento de la vida de esa muchacha. Esa muchacha se quebrantó de una manera muy profunda, lloró. A mí se me olvidó que estaba mal vestida, se me olvidó que tenía un mal olor encima. Quizá en ese momento por ahí había pasado un pastor y dijo: Felipe, te vi anoche abrazando a una prostituta. Pero no es una prostituta, es una muchacha que se crió conmigo, que yo la conozco de toda su vida. Y tú sabes por qué yo hice eso, porque voy a hacer una pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si a ti en el peor momento de tu vida te amó? ¿Por qué tú no puedes dar ese amor que Dios te ha dado por gracia, dárselo a los demás? De eso se trata, hermano, la vida cristiana. La vida cristiana se trata de eso. La vida cristiana no es algo muy como nosotros la ponemos, amado. Dios a ti te llamó no para salir del mundo, al contrario, para mostrarle en el mundo que tú eres una persona santa y llena de la felicidad de Dios, sin necesidad de hacer lo que hace el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo pienso que eso se puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces salga hoy de este lugar con otra mentalidad. Hoy yo vengo a confrontar tu espíritu. Hoy yo vengo a decirte que tú puedes ir una milla más con el Señor. O si no, toda tu vida será la misma. Toda tu vida va a estar un mes bien, otro mes caído, en 2 meses me levanto, en 3 meses no seré la misma persona, alguien me lastimó, hasta que usted no entienda cuál es su estado espiritual, siempre la gente va a estar lastimándolo. Dios no te llamó para recibir, Dios te llamó para dar. Y dando. Usted no ha visto gente: no, me voy de la iglesia, ahí no me abrazan. Le voy a decir algo a usted: no vaya para que lo abracen, vaya por usted a abrazar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo de esa manera. Gloria al Señor. Le estoy hablando tópicos de parte de Dios que me han ayudado en todo el sentido de la palabra. Cosa que se nota, se ve, se evidencia ese poder cuando usted camina en pos de eso que Dios te está diciendo. Podemos ser buena gente, podemos ser buenas personas, y todo esto no lo demuestra, no lo muestra la vida pública de Jesús. Si usted quiere ser una buena persona, si usted quiere ser un buen ejemplo, estudie la vida de Jesús y póngala por práctica en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que siempre están, ¿cómo te explico?, llevando su estado de vida a donde no se puede acomodar a eso. Resuelva su vida en ese lugar donde el diablo está haciendo la guerra. A veces siempre nos estamos quejando mucho. Yo siempre he dicho esto: hay personas que desde que el pie izquierdo le duele, le están orando a Dios para que Dios le sane el pie izquierdo, pero nunca le han dado gracias a Dios por el pie derecho que no le duele. ¿Usted no se ha fijado de eso? Ay, Señor, el pie izquierdo, sánamelo. ¿Cuándo le diste gracias por el pie derecho que nunca te ha dolido? Desde que estamos en crisis, yo quiero un milagro financiero. Pero cuando tenía 30, pues dice: Señor, gracias por estos $30. Nunca lo ha hecho. O sea, siempre esperamos la crisis para buscar a Dios y no le damos gracias a Dios por todas las cosas de la vida. Hoy en día hay personas en el hospital que están enfermas con falta de oxígeno y usted puede respirar. Eso es un motivo para vivir agradecido. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Se puede hacer eso. Y es por eso que hay muchas personas que Dios no le da el milagro. ¿Sabe por qué? Porque puede hacer que Dios le dé el milagro y se van para su casa porque lo que vinieron fue a eso. Siempre tu forma. Todas las personas en la Biblia que recibían un milagro fue porque querían algo más que ese milagro, y era quedarse con Jesús. Jesús ve un paralítico, lo están descendiendo del techo. El muchacho viene desde su casa amargado. ¿Amargado por qué? Porque toda su vida no pudo caminar, no pudo desarrollarse como la demás gente, no pudo vivir una vida como los demás. Bueno, ese muchacho nunca fue al play a jugar pelota. Usted sabe lo que es eso, terrible. Pero él va a donde Jesús con una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de él? Caminar. Y como él no podía moverse, agarró a 4 amigos de él y dijo: miren, enganchenme donde ustedes quieran, llévenme, acérquenme donde está Jesús. Yo quiero que él me sane la pierna. Yo sé que él lo puede hacer. Cuando vayan al muchacho, buscando la forma, no puedan entrar, rompían el techo. Cuando lo van encaramando, vuelvo y le explico, él va con una necesidad, pero Jesús ve una necesidad más grande.
Él va descendiendo, y todo el mundo se sorprende. Yo imagino qué pasó ese día, porque esa era la casa de Pedro. Jesús siempre le tenía a Pedro la casa llena de gente. Ese día le rompen el techo, alaba eso. Imagínense cómo estaba la mamá de Pedro y la esposa. Te me has vuelto loco tú con ese hombre. Lo último que hacen ahora es que me rompen el techo. Pero el tipo lo rompió. El tipo no le pidió permiso a nadie. La fe siempre hace eso. La fe provoca el milagro sin pedirle permiso a nadie. Ok, rompen el techo. El muchacho viene bajando. Cuando viene bajando, él, vuelve y le explico, él va con una necesidad. La necesidad de él es volver a una vida normal, poder trabajar, poder ir al play, poder compartir con todos sus amigos. Jesús ve una necesidad más grande. Y cuando cae al piso, dice, hijo, él está esperando lo que Jesús va a decir. Tus pecados te son perdonados. Si usted había sido el muchacho, ¿qué le había dicho a Jesús? Yo no vine a eso, yo no vine a convertirme a la iglesia. Yo vine por mis dos piernas. Jesús dice, no, tú viniste con una necesidad, yo estoy viendo una más grande. Tu necesidad más grande es tu alma. Tú necesitas salvación. Así, eso quiere decir que si ya somos salvos, tenemos el milagro más grande. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos han sido salvos por la sangre de Jesús? Pues no hay otro milagro más grande que ese. Créame, no hay otro milagro más grande que ese. No hay otro milagro. Las demás cosas, la Biblia dice, busca el reino y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué van a hacer? Van a ser añadidas. Pero cuando tú le das gracias a Dios por las cosas principales que Él ha hecho contigo, tú fuiste salvo, tiene el mayor milagro. No tiene más cosas que pedir. Las demás cosas, anhélala. Las demás cosas, en el caminar del tiempo, Dios te la va a dar. Te va a dar un buen ministerio, te va a llevar a las naciones. Pero no cuando tu preocupación sea esa, sino cuando tu agradecimiento sea que fuiste salvo. Y como Él te salvó a ti, tú vas a salvar más gente. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y con esto termino. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestra identidad. Número uno, si usted nunca sabe cuál es su identidad, usted va a andar, la brisa se lo va a llevar a usted. O alguien va a venir y le va a dar una palabra de lo que usted no es y usted va a creer lo que esa persona le dijo porque él se la dijo. Nadie te puede definir cuál es tu identidad, solamente Cristo. A ti te pueden menospreciar, te pueden tirar al piso. A mí, a mi hermano, en una ocasión, y bendigo a esa pastora, ahora mismo me escribe todos los días en Facebook. Todos los días. Gloria a Dios. Pero fue donde yo conocí al Señor, donde me convertí. Y ella un día me reunió a mí y a mi hermano y nos señaló así, nos dijo, no lo quiero en mi iglesia. Váyanse de mi iglesia. No lo quiero, váyanse, ustedes no sirven. Y nosotros nos fuimos. Nos menospreció de una forma, yo no me lo esperaba, porque nosotros siempre estábamos ayudando a esa pastora, siempre estaban allí. Ahí yo aprendí a tocar la conga, aprendí a tocar la batería, aprendí a tocar la güira, todo. Ahí nosotros hacíamos de todo. Por eso yo hablé en estos días que a veces es bueno convertirse en lugares donde no hay nadie, porque eso te da oportunidad para desarrollar. Por eso aproveche todo el servicio de joven y haga lo que usted se ha predestinado a hacer, porque esto es un espacio para desarrollar su ministerio.